Alejandro se despertó con el teléfono vibrando insistentemente sobre la mesita de noche. Era Carlos. Su mejor amigo desde la universidad. Sollozando al otro lado de la línea. Ale. Por favor. Mi madre está en el hospital. Necesita una operación urgente y no tengo el dinero. Balbuceó Carlos con voz entrecortada. Sin dudarlo un segundo. Alejandro transfirió los 5.000 euros que había ahorrado para su viaje soñado con Miguel. Su pareja desde hacía 2 años. Pero cuando semanas después le pidió el dinero de vuelta. Carlos explotó: eres demasiado gay para preocuparte por esto. ¿No tienes mejores cosas que hacer? Aquellas palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago, dejando un silencio ensordecedor que rompería para siempre su amistad. En el bullicio de Madrid. Alejandro caminaba por la Gran Vía, intentando procesar lo sucedido. El sol de mediodía iluminaba las fachadas Art Deco. Pero su mente estaba nublada por la traición. Carlos y él habían sido inseparables, compartían confidencias en las noches de copas en Chueca, el barrio gay de la ciudad, donde Alejandro se sentía libre. Carlos. Heterosexual declarado. Siempre había apoyado su orientación sexual. O eso creía Alejandro. Quizás fue un arrebato. Se dijo a sí mismo. Pero el dolor era real. Miguel. Su novio. Lo esperaba en casa. En su pequeño apartamento en Malasaña. Miguel era todo lo contrario a Carlos: paciente, comprensivo. Un profesor de historia en un instituto público. Cuando Alejandro entró, Miguel notó inmediatamente su expresión desencajada. ¿Qué pasa, amor?, preguntó, abrazándolo. Alejandro relató la conversación. Y Miguel frunció el ceño. Eso no es solo una ofensa. Es homofobia pura. ¿Por qué le prestaste tanto dinero sin pensarlo? Alejandro se sentó en el sofá, recordando cómo conoció a Carlos en la Facultad de Derecho de la Complutense. Ambos soñaban con cambiar el mundo. Alejandro quería defender derechos LGTB. Carlos aspiraba a ser un abogado corporativo. Pero la vida los había llevado por caminos diferentes. Alejandro trabajaba en una ONG dedicada a la igualdad, ganando lo justo para vivir. Carlos, en cambio, había escalado en un bufete prestigioso. Pero últimamente parecía ahogado en deudas. Pensé que era mi amigo de verdad, murmuró Alejandro. Miguel le tomó la mano. A veces la gente revela su verdadero yo en momentos de crisis. ¿Vas a dejarlo pasar? No. Alejandro no podía. Decidió confrontarlo en persona. Llamó a Carlos y acordaron verse en una cafetería en Sol esa misma tarde. La cafetería estaba llena de turistas y madrileños apresurados. Carlos llegó con ojeras profundas, su traje arrugado. Siento lo que dije, Ale. Estaba estresado. Se excusó apenas sentándose. Alejandro lo miró fijamente. ¿Estresado? Me llamaste demasiado gay. ¿Qué significa eso para ti? Carlos bajó la vista. No lo sé. Fue un error. Mi madre está mejor. Gracias a ti. Te devolveré el dinero pronto. Pero Alejandro no se conformaba con excusas. Presionó: ¿es porque soy gay que no merezco respeto? ¿O porque te avergüenza que te haya ayudado? Carlos se removió incómodo. No es eso. Es que
En mi familia, las cosas son diferentes. Mi padre es conservador. De los de siempre. Si supiera que mi mejor amigo es gay, me mataría. Alejandro sintió una punzada. ¿Y por eso me usas y luego me insultas? La conversación escaló. Y Carlos admitió que había usado el dinero no solo para la operación, sino para pagar deudas de juego. Lo siento. Pero no puedo devolvértelo ahora. Alejandro se levantó. Furioso. Eres un mentiroso. No quiero verte más. De regreso a casa, Alejandro reflexionaba sobre las presiones sociales en España. A pesar de los avances, como el matrimonio igualitario desde 2005, el machismo y la homofobia persistían en muchos hogares. Su propia familia, en un pueblo de Andalucía, lo había aceptado a regañadientes. Su madre rezaba por él en misa. Su padre evitaba el tema. Miguel, en cambio, provenía de una familia progresista en Barcelona. Debes denunciarlo, sugirió Miguel esa noche, mientras cenaban paella casera. No es solo el dinero. ¿Es el insulto? Alejandro dudaba. ¿Valía la pena meterse en un lío legal por un amigo traidor? Pero el conflicto interno lo carcomía, si lo dejaba pasar. ¿Estaría validando la homofobia? Decidió consultar a un compañero de la ONG. Un abogado especializado en discriminación. Al día siguiente, en las oficinas de la ONG en Lavapiés, un barrio multicultural, Alejandro expuso su caso a Laura, la abogada. Tienes base para una denuncia por injurias y estafa, dijo ella. Pero prepárate para el escrutinio. Tu orientación sexual saldrá a la luz. Alejandro tragó saliva. ¿Estaba listo para eso? Pensó en Miguel. En su relación estable. En cómo habían luchado por ser aceptados. Recordó su primera cita en el retiro. Bajo los árboles centenarios. Donde se besaron por primera vez. Aquel momento de libertad contrastaba con la amargura actual. Lo haré, decidió. Pero esa noche recibió un mensaje de Carlos: si me denuncias, contaré a todos tus secretos. ¿Qué secretos? Alejandro no tenía nada que ocultar. Pero el miedo se instaló. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro evitó a Carlos, enfocándose en su trabajo. En una manifestación por los derechos trans en la Puerta del Sol, se sintió empoderado. Miguel lo acompañaba, sosteniendo una pancarta. Estoy orgulloso de ti, le dijo. Pero en casa, las dudas regresaban. ¿Era venganza o justicia? Su terapeuta. ¿A quién veía desde que salió del armario a los 20? Le aconsejó: examina tus motivaciones. ¿Quieres el dinero o el reconocimiento de tu dolor? Alejandro admitió que era ambas cosas. Mientras tanto, Carlos intentaba contactarlo, dejando mensajes suplicantes. Por favor. Ale. Éramos como hermanos. Pero Alejandro recordaba las risas compartidas. Las confidencias. ¿Podía perdonar? Una tarde, mientras caminaba por el mercado de San Miguel, comprando jamón para una cena con amigos, vio a Carlos de lejos, discutiendo con un hombre mayor. Era su padre. Un jubilado estricto.
Alejandro se acercó discretamente y oyó: ese amigo tuyo gay te está corrompiendo. Devuélvele el dinero y aléjate. Carlos asintió. Sumiso. Aquello iluminó todo. Carlos actuaba bajo presión familiar. ¿Pero excusaba su comportamiento? Alejandro se alejó, confundido. Esa noche, le contó a Miguel. Tal vez deba hablar con él una última vez. Miguel suspiró. Cuidado. Amor. No te dejes manipular. La confrontación final de esta etapa ocurrió en un bar de Chueca. Carlos llegó abatido. Mi padre me obliga a casarme con mi novia de siempre. Dice que soy un fracaso. Alejandro sintió lástima. Pero no cedió. Eso no justifica insultarme. Carlos lloró. Tienes razón. Te transferiré el dinero mañana. Pero al día siguiente. Nada. En cambio, un email anónimo llegó a la ONG: Alejandro es un estafador gay. El pánico se apoderó de él. ¿Era Carlos capaz de tanto? El email anónimo desató una tormenta en la vida de Alejandro. La directora de la ONG lo llamó a su oficina. Preocupada. Tenemos que investigar esto. ¿Sabes quién podría haberlo enviado? Alejandro negó. Pero sospechaba de Carlos. Miguel. Furioso. Insistió: denúncialo ya. Esa noche, en su apartamento, discutieron. No quiero escalar esto a un drama público, dijo Alejandro. Miguel replicó: si no lo haces, estás permitiendo que la homofobia gane. La tensión entre ellos creció, revelando grietas en su relación. Miguel quería acción inmediata, Alejandro. Reflexión. Mientras tanto, Carlos desapareció. Sus llamadas iban directo al buzón. Alejandro decidió visitar su casa en las afueras de Madrid, en un barrio obrero. La madre de Carlos, recién operada, abrió la puerta. Hijo, ¿estás bien?, preguntó ella. Ajena a todo. Alejandro. Gracias por el dinero. Carlos me dijo que eras un ángel. Aquello dolió más. ¿Carlos había mentido a su propia madre? Ella lo invitó a pasar, ofreciéndole café. Mi hijo está estresado con el trabajo y la boda. Alejandro se enteró entonces de que Carlos se casaba en un mes con Elena, su novia intermitente. Pero él no la ama, pensó Alejandro, recordando confidencias pasadas donde Carlos admitía dudas sobre su sexualidad. De regreso, Alejandro reflexionó sobre las máscaras que la sociedad impone. En España, a pesar de la modernidad, muchas familias conservadoras presionaban a sus hijos a seguir normas heteronormativas. Su propio coming out había sido traumático, su padre lo ignoró durante meses. Su madre lloró. Pero con el tiempo, aceptaron a Miguel en las cenas familiares. Carlos, en cambio, parecía atrapado. ¿Era eso excusa para la traición? Alejandro decidió rastrear el email. Con ayuda de un amigo informático, descubrió que provenía de una IP cercana al bufete de Carlos. La prueba estaba ahí. La decisión de denunciar fue dolorosa. En la comisaría de policía en Atocha, Alejandro relató todo: el préstamo, el insulto, el email.
El agente, un hombre joven, lo escuchó con empatía. Tenemos muchos casos como este. La homofobia no es tolerada. Pero advirtió, el proceso será largo. Alejandro salió temblando. Pero decidido. Miguel lo esperaba fuera. Abrazándolo. ¿Hiciste lo correcto? Esa noche. Hicieron el amor con ternura. Reconectando. Pero al amanecer. Un mensaje de Elena. La novia de Carlos, necesito hablar contigo. Se encontraron en un parque en Chamberí. Elena. Una mujer de 29 años con cabello rubio y ojos tristes. Confesó, Carlos me contó todo. Está arrepentido. Pero su padre lo controla. Le debe dinero a prestamistas por el juego. Alejandro se sorprendió. ¿Por qué me lo dices? Porque lo amo. Pero sé que él te quiere de una forma diferente. Aquello fue un shock. ¿Carlos tenía sentimientos por él? Elena explicó, en la universidad. Hablaba de ti con admiración. Creo que reprime algo. Alejandro negó, somos solo amigos. Pero semillas de duda se plantaron. Los días siguientes. Alejandro enfrentó repercusiones en el trabajo. Rumores sobre el email circulaban. Y algunos colegas lo miraban raro. En una reunión. Un voluntario conservador comentó, cuidado con los dramas personales. Alejandro explotó, esto no es drama. Es discriminación. La directora lo respaldó. Pero el estrés lo agotaba. Miguel. Viéndolo sufrir. Sugirió unas vacaciones. Vayamos a Barcelona. A ver a mi familia. Alejandro aceptó. Necesitando un respiro. En Barcelona. La ciudad vibrante con su arquitectura gaudiana. Se hospedaron con los padres de Miguel. Ellos. Liberales. Los recibieron con abrazos. ¡Qué guapos estáis!, dijo la madre. Por primera vez en semanas. Alejandro se relajó. Paseando por la Rambla. Besando a Miguel. Pero una llamada de Laura. La abogada. Interrumpió, Carlos ha sido notificado. Quiere un acuerdo extrajudicial. Alejandro dudó. Aceptar una disculpa y parte del dinero. O ir a juicio. De vuelta en Madrid. Se reunieron en las oficinas de la ONG con mediadores. Carlos llegó demacrado. Con Elena a su lado. Lo siento. Ale. Fui un cobarde. Admitió. Explicó su lucha, crecido en una familia católica estricta. Donde la homosexualidad era pecado. Cuando me ayudaste. Me sentí débil. Y lo pagué contigo. Alejandro escuchó. Conmovido pero herido. Me llamaste, demasiado gay. Eso duele porque soy gay. Y estoy orgulloso. Carlos bajó la cabeza. Tengo que sin mis demonios. Acordaron, Carlos pagaría en cuotas. Y se comprometería a terapia. Pero la paz duró poco. El padre de Carlos se enteró y lo confrontó en una cena familiar. Alejandro no estaba allí. Pero Carlos le contó después, mi padre me desheredó. Dice que soy un perdedor por asociarme con maricones. Carlos usó la palabra con asco. Pero era cita. Aquello impulsó a Carlos a romper con Elena.
No puedo casarme mintiendo. Le dijo. Elena, destrozada, culpó a Alejandro indirectamente. Tú lo influiste. Alejandro sintió culpa. ¿Había destruido una vida? Miguel lo consoló, no. Él eligió mentir. Pero el conflicto interno crecía. En una sesión de terapia grupal para hombres gay, Alejandro compartió su historia. Otros relataron similares, amigos que traicionan por presión social. La sociedad nos obliga a elegir, dijo uno. Alejandro se dio cuenta, su elección de confrontar era un acto de liberación. Sin embargo, Carlos no pagó la primera cuota. En cambio, apareció en casa de Alejandro una noche. ¿Borracho? Te quiero. Ale. Siempre te he querido. Balbuceó. Miguel abrió la puerta. Y la escena fue caótica. Carlos besó a Alejandro a la fuerza. Y Miguel lo empujó. ¡Fuera! Gritó. Carlos huyó, dejando a Alejandro en shock. ¿Era amor reprimido o manipulación? El beso forzado de Carlos dejó a Alejandro tambaleando. Miguel, furioso, exigió, llama a la policía ahora. Pero Alejandro, confundido, pidió tiempo. Era mi amigo. Está perdido. Esa noche, durmieron separados por primera vez. Al día siguiente, Alejandro confrontó sus emociones. ¿Había ignorado señales de atracción en Carlos? Recordó noches en las que Carlos lo miraba intensamente. O celos cuando hablaba de Miguel. Pero siempre lo atribuyó a amistad. Carlos llamó al mediodía. Arrepentido. Perdóname. Estaba ebrio y confundido. Alejandro accedió a verse en un lugar público. El templo de Devot al atardecer. Bajo el sol poniente. Carlos confesó, creo que soy bisexual. Pero mi familia me mataría si lo supiera. Lágrimas rodaron. Te usé porque te envidiaba, vives tu verdad. Alejandro sintió empatía. Yo también luché. Salí del armario a los 20. Perdí amigos. Animó a Carlos a buscar ayuda. Hay grupos de apoyo en Madrid. Pero la revelación complicó todo. Elena, enterada, lo llamó histérica, lo convertiste. Alejandro negó, nadie convierte a nadie. Ella amenazó con contárselo al padre de Carlos. El drama se extendió a las familias. El padre de Alejandro, al enterarse por rumores, llamó, hijo. ¿Estás en problemas? Ese Carlos parece inestable. Alejandro explicó. ¿Y su padre? Sorprendentemente. Apoyó, defiende tu dignidad. Era un paso adelante en su relación. En el trabajo, la ONG organizó un taller sobre homofobia internalizada. Alejandro participó, compartiendo su experiencia. Muchos como Carlos reprimen y lastiman a otros. El grupo debatió, perdón o justicia. Alejandro optó por lo segundo. Reactivando la denuncia. Laura advirtió, con el beso. Podemos agregar acoso. Pero Alejandro no quería destruir a Carlos. Solo quiero que aprenda. Carlos, presionado, huyó a Sevilla con su madre. Desde allí, envió el primer pago y una carta, estoy en terapia.
Gracias por obligarme a mirarme. Alejandro sintió alivio. Pero Miguel dudaba. Es manipulador. Su relación se tensó más. En una cena romántica en un restaurante en La Latina. Discutieron. Te preocupas más por él que por nosotros, acusó Miguel. Alejandro replicó, es por justicia. No por él. Se reconciliaron. Pero la semilla de desconfianza germinaba. Meses después. El juicio se acercó. Carlos regresó a Madrid. Testificando voluntariamente. En la corte. Admitió todo, la deuda. El insulto. El beso. Fui homófobo porque me odio a mí mismo. El juez. Comprensivo. Ordenó pago completo y terapia obligatoria. No cárcel. Pero una lección. Alejandro ganó. Pero se sintió vacío. ¿Era victoria? Posteriormente. Carlos salió del armario con su familia. Su padre lo rechazó. Pero su madre lo apoyó. Vivió con Elena temporalmente. Como amigos. Alejandro y él se reencontraron en una cafetería. Gracias. Ale. Me salvaste. Alejandro sonrió, te salvaste tú. Pero decidió distanciarse. Necesito espacio. Miguel y Alejandro fortalecieron su vínculo. Planeaban casarse. Invitando a familias. En una visita a Andalucía. Los padres de Alejandro bendijeron la unión. Estamos orgullosos, dijo la madre. Pero en Barcelona. Los de Miguel celebraron efusivamente. Sin embargo. Un giro, Elena. Resentida. Filtró la historia a un periódico local. Amistad rota por amor prohibido. El artículo distorsionaba. Pintando a Alejandro como seductor. Redes sociales explotaron, unos lo apoyaban. Otros lo atacaban. Homosexuales destruyendo familias. Alejandro enfrentó ciberacoso. Afectando su salud mental. En terapia. Procesó, elegí confrontar. Pero valió el precio. Miguel lo respaldó, sí. Porque inspiraste a otros. En una conferencia LGTB en Valencia. Alejandro habló, las traiciones revelan verdades. Debemos elegir autenticidad. Pese al dolor. Carlos. Meanwhile. Encontró un novio. Viviendo abiertamente. Envió una invitación a su primera pride. Alejandro asistió. Viéndolo feliz. Pero el pasado dolía. La alta tensión culminó cuando el padre de Carlos. Arrepentido. Contactó a Alejandro. Perdóname por mi hijo. Alejandro respondió, perdónelo usted primero. Aquello cerró un ciclo. Con el dinero recuperado. Alejandro y Miguel viajaron a las Canarias. Un merecido descanso. En las playas de Gran Canaria. Reflexionaron. Hemos pasado por mucho. Dijo Miguel. Alejandro asintió, pero salimos más fuertes. Su boda fue en Madrid. En un jardín botánico. Con amigos y familia. Carlos asistió. Discretamente. Felicidades. Murmuró. Alejandro lo abrazó, sé feliz tú también. Pero la sociedad no olvida. En el trabajo.
Alejandro ascendió, liderando campañas contra homofobia. Inspirado por su historia, creó un programa para hombres reprimidos. Carlos participó anónimamente, sanando. Años después, en una reunión casual, Carlos confesó: «Tu denuncia me salvó la vida». Alejandro sonrió: «El precio fue alto para todos». Elena, casada con otro, los perdonó. «Fui egoísta». La historia de Alejandro ilustra las batallas internas y externas en una España progresista pero imperfecta. Las elecciones: confrontar o perdonar. Revelar o esconder. Amar o traicionar. Cada decisión conlleva un costo. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara la justicia sobre la amistad? ¿O debería haber perdonado desde el principio para evitar tanto daño?